A cosa de un par de meses que una comisión de diputados locales inició por el estado de Veracruz, particularmente en las zonas donde hay población indígena, unos foros de consulta para establecer los lineamientos de una iniciativa de ley que pues, eventualmente se pretende norme y regule las relaciones de los grupos étnicos con el Estado, las relaciones sociales, políticas, económicas. Para hablar de este tema que, bueno, que es muy importante en esta coyuntura, está con nosotros Julio Tenco Vidal, quien es dirigente de la CROIS y miembro de la Comisión Política de la Alianza Indígena, Campesina y Popular del Estado de Veracruz. Julio, pues gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cuál es la opinión que tiene la CROIS y la Alianza sobre estos foros que realizan los diputados locales? Bueno, primero debo decir que el día de hoy voy a presentar un documento oficial de la CROIS en el que cuestionamos la legalidad de los foros que está organizando el Congreso y la ilegalidad de la propia iniciativa de ley. Lo que hemos señalado, no ahorita, sino desde casi el inicio de la actual legislatura, es que el Congreso, el Estado veracruzano, está obligado a consultar a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, cuando el Estado pretende hacer una reforma administrativa o legislativa, según lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se cita de países independientes para pueblos tribales en países independientes de 1989. Ese convenio es ley en México desde 1992. Hasta hace unos 2 años, según las jerarquías de la ley en México, el convenio 169 como tratado internacional, instrumento internacional, estaba abajo de la Constitución Federal, pero arriba de las leyes federales, arriba de las constituciones locales. Pero recientemente se hizo una reforma en el que equipara su rango, los tratados internacionales, a la Constitución Federal. Eso significa que la violación del convenio 169 en relación a la consulta necesaria no es un problema menor, es un grave problema en que está incurriendo la actual legislatura veracruzana, porque ellos pensaron en hacer una reforma, ellos pensaron en cómo consultar a los que quisieron consultar. Por ejemplo, a nosotros nunca nos hicieron una invitación formal y nos enteramos por el internet que iban a hacer la consulta, pero porque tenemos acceso al internet. Pero las comunidades y pueblos indígenas en general no tienen acceso a internet. Entonces, ¿a quién están consultando los diputados? A los que convocaron a sus foros y invitaron a algunos conocidos, líderes, organismos, organizaciones, pero no invitaron, primero no invitaron a todos, segundo no invitaron a todas las autoridades que son públicamente reconocidas como indígenas, así sean autoridades constitucionales. Pero lo más grave es de que no se han dado la molestia de revisar el artículo 6 del convenio 169, que establece en qué términos se tiene que hacer la consulta. O sea, ellos como legisladores debieron haberse dado cuenta que según el convenio, la consulta se tiene que hacer de acuerdo a la forma tradicional como los pueblos indígenas se consultan a sí mismos. Segundo, la consulta tiene como objetivo no validar lo que diga el Congreso, ¿no? Tiene por objetivo llegar a un acuerdo. Dice expresamente el convenio que la consulta es para lograr eventualmente que las comunidades estén de acuerdo con la reforma que se pretende hacer. Eso implica entonces, primero, que las comunidades estén informadas previamente. Y pero que tienen un problema, ¿cómo hacer llegar a todas las comunidades
esta determinación. No, sí es posible. Ah, okay. Perfectamente posible. Cuando yo fui director de Procuración de Justicia en el INE, pude darme cuenta que absolutamente todas las regiones indígenas del país, no nomás de Veracruz, están cubiertas institucionalmente por el CDI, que es el actual CDI, antes era INE. Todos los CDI tienen el conocimiento de cuántas comunidades y pueblos indígenas existen. Conocen a las autoridades tradicionales, a las autoridades constitucionales, tienen el personal como para ser el instrumento, el canal, a través del cual, en este caso los legisladores locales, podían haber hecho la invitación a las comunidades y pueblos a conocer qué es lo que pretendían hacer. Estás hablando que no se trata de un problema de comunicación, no, sino un problema de propósito, ¿no? Es un problema de voluntad política. Si yo te considero a ti incapaz de entenderme, ¿para qué busco el diálogo contigo? Esa forma parte de una cultura de dominación que existe, en donde todos son superiores al indígena. A los indígenas nos tratan como personas inferiores. Por eso decimos y afirmamos categóricamente que en Veracruz y en México existe racismo, porque nos consideran inferiores. No pueden interlocutar con alguien semejante. Ellos son superiores, por lo tanto, ¿para qué dialogan con nosotros? No es un problema de comunicación. Quiero decir, de que no haya instrumentos, canales para hacer llegar una propuesta, claro que sí. Yo hice una propuesta precisamente metodológica, decía cuando ocupaba yo ese cargo, para garantizar el derecho de consulta. En ese entonces, Xóchitl Gálvez me respondió que mi propuesta de cómo viabilizar el derecho de consulta era muy fino, pero muy costoso. Ella puso ese argumento, muy costoso. Por lo tanto, la consulta que ella en su momento organizó para la reforma institucional del INE se redujo a meros foros, igual, organizados de acuerdo a los criterios que la institución fijó, no que concertó con los pueblos indígenas. Algo similar a lo que están haciendo ahora. Exactamente. Hoy la famosa consulta, sin tomar en cuenta a esta ley suprema, que es el convenio 169, deciden, porque son las entidades superiores, deciden que su consulta en realidad sean unos foros, en donde no van a hablar sus interlocutores, en este caso, algunos indios que lleguen ahí, ¿no? Sino nada más van los diputados, lástima que estén ahí hermanas indígenas como Tequiliquihua, pero van los diputados nada más a explicar en qué consiste su iniciativa. Entonces, primera, no es un foro concertado, o sea, el método de consulta no es concertado con los liderazgos indígenas, autoridades indígenas, pueblos indígenas. Es un método definido por el Congreso. Segundo, el foro no es un espacio de diálogo, de interlocución entre, en este caso, los indígenas que asisten con los diputados, sino que es un monólogo. Vienen a decir qué es lo que piensan hacer. ¿Y qué es lo que les conviene a los indígenas? Ajá. Los indígenas se reúnen, los que han asistido, y expresan su molestia de que no es en este momento cuando han expresado qué es lo que consideran necesario que diga la ley. Por ejemplo, los del Consejo Supremo Totonaco, que me llama mucho la atención porque han estado muy cerca del gobierno de Fidel. No obstante, haberle hecho una propuesta por escrito, que le llamaron Declaración Tajín, ninguna de sus propuestas fueron tomadas en cuenta. Obviamente, cuando se hace el foro en el Totonacapan, pues expresan su malestar, ¿no? Su iniciativa ya está hecha,
no tiene incorporada ninguna de nuestras propuestas, no estamos de acuerdo. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa de los diputados locales, Julio? ¿Qué es lo que ves ahí en el trasfondo? En el fondo del problema creo que es un esfuerzo del Estado veracruzano como parte del Estado mexicano para simular el reconocimiento de derechos, pero que no se puedan ejercer. Y por lo tanto, preservar la condición de dominio político que existe desde hace 200 años sobre nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Lo que actualmente estamos platicando con la gente del Totonacapan y las organizaciones del sur que ya hicieron su propuesta de observaciones, quiero decir, han hecho ya llegar al Congreso sus observaciones a la iniciativa. Lo que nosotros les insistimos es, por ejemplo, que no, nosotros la CROIS, la DICADVER, no consideramos que sea necesaria una ley reglamentaria. Abundar en supuestos derechos que, además de que son violatorios del Convenio 169 en diferentes aspectos, esta iniciativa, no necesitamos eso, lo que necesitamos es una reforma constitucional. Julio, aquí en Veracruz ha habido 3 intentos de establecer una ley, lo hizo el gobierno de Patricio Chirinos, luego el gobierno de Miguel Alemán también estableció sus propias leyes y ahorita hay otra iniciativa. ¿Cuál es la lectura que hay en esto? Es decir, no se ha podido autorizar nada en concreto y bueno, si dices que se trata de preservar los mecanismos de sojuzgamiento de los pueblos indígenas, bueno, pues ¿a dónde va esto? ¿A dónde va la iniciativa? Es, creo que, una historia de mediatización de un movimiento emergente que es el movimiento indígena a nivel nacional y que es cada vez más peligroso porque este movimiento, o sea, peligroso para el sistema dominante, porque este movimiento tiene una, digamos, coincidencia natural con los esfuerzos de muchos demócratas del país que quieren democratizar este país. Es decir, mira, ciertamente ha habido muchos esfuerzos, pero todos en la misma línea de mediatizar, de engañar, de la simulación. Por esto, desde 1992, que se firmó el Convenio 169, lo firmó Salinas de Gortari, en el ánimo de demostrar que el Estado mexicano atendía muy bien a sus indígenas, expresamente así. Pero resulta que Salinas se topó con pared, porque cuando llegó su tratado firmado, el Senado, que tenía que ratificarlo, dijo: no lo podemos ratificar, porque resulta que se dieron cuenta que la Constitución mexicana en ninguna parte señalaba la existencia de pueblos indígenas. La palabra pueblo indígena no existía. Y es muy simple, la razón es muy simple. Desde la época insurgente, después los independentistas, y una vez que se fundó México, la nación, el Estado mexicano, los nuevos mexicanos se asumieron como, quiero decir, el proyecto de nación dominante fue el de nación única. Aún desde Morelos, desde antes de consumar la independencia, se habla de que este territorio de la Nueva España, una vez independizada, íbamos a ser todos genéricamente mexicanos.